Buen día, hermanos. El Señor nos bendice a todos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración al Señor. Y bueno, me quedé reflexionando un poquito ahorita con lo que mencionaba nuestro pastor en la escuela dominical, que cómo han cambiado, no las formas, no los medios, sino las formas de adorar, de ofrecer los sacrificios. Y luego me imaginaba, si en estos tiempos como en el Antiguo Testamento, imagínense, hermanos, tener un sacrificio de holocausto o un sacrificio de expiación y tener un macho cabrío o un becerro aquí enfrente. Imaginémonos eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este culto de adoración y vamos a tener unos momentos de oración en silencio ahí en nuestros lugares mientras escuchamos un preludio musical. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos muchas gracias por estos momentos que nos permites, Padre, de estar en tu templo. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí con bien. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Padre Celestial, ofrecemos este culto a ti, Padre, esta adoración solo a ti, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, poder estar en comunión contigo, Señor, a través de esta oración, a través de todos los puntos que tenemos a desarrollar en este orden de culto, Señor. Bendícenos, Padre, cuídanos y protégenos. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener las bienvenidas, hermanos, y le voy a pedir a nuestro pastor que las tenga a su cargo. Hermanos, pues es un gozo y es una bendición poder estar congregados un domingo más en el nombre de nuestro Señor para alabanza y gloria de su gracia. Y es un gozo poder estar congregados también para vernos unos a otros y juntos adorar al Señor y ser edificados. Y pues seamos bienvenidos, hermanos, a este recinto, pues dedicado precisamente para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, vamos a exponernos en pie, vamos a saludarnos unos a otros en lo que entonamos el himno Amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Es amor, amados, amémonos unos a otros. Pueden saludarse, hermanos.
Seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer a través de la lectura bíblica. Y vamos a leer de una manera unida el Salmo número 148. Salmo 148 de una manera unida. La palabra de nuestro Dios dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a tener unos momentos de alabanza y esta va a ser dirigida por nuestro pastor. El llamado de la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 148 que hemos leído, si ustedes observaron, es el llamado universal, el llamado que el Señor hace a todas las cosas creadas para alabarle. Y nosotros, hermanos, conociendo a nuestro Dios, pues no podemos no responder a esa alabanza que Él es digno y ofrecerle de todo corazón. Entonces, vamos a entonar, hermanos, este primer himno que se llama Corazones te ofrecemos. Corazones te ofrecemos, Dios de vida y plenitud. Al Señor hoy honraremos con lealtad y gratitud. Tú perdonas rebeliones al que escoges para bien. En tus atrios los recibes para darles tu sostén. Tú respondes las justicias y tremendas cosas das. Tierra y mar los beneficias con salud, sostén y paz. Con potencia tú afirmas las montañas con saber. Tú la voz de mares callas y al tumulto con poder. Las mañanas las alegras, las tardes das favor. Maravillas son tus obras que producen gran favor. Tú visitas a la tierra con tus lluvias, oh Señor, y la regas
todo quiera enriquece con perdón. Con las aguas los desiertos de renuevos mecidas y los valles como huertos con sus frutos llenarás. Gracias hoy, Señor, te damos, porque aceptas la oración y los votos te pagamos con placer y devoción. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por ser Él nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. Así que, pues, si nosotros tenemos alguna necesidad, si tenemos algo que pudiera afligir nuestros corazones, confiemos en aquel que nos creó, aquel que nos sustenta y que nos redime, nos perdona. Vamos a entonar este otro himno, hermanos, que es Cual los siervos que contemplan. Estamos de pie, hermanos, para entonar. Siervos que contemplan a las manos del Señor, nuestros ojos a ti miran, esperando tu favor. Yo levanto mis miradas hacia ti, mi Salvador, esperando de su gracia el sostén y tu favor. Jesús no nos ayuda, la maldad nos destruirá. Si no va por nuestro lado, nuestra causa morirá. Sin su ayuda los torrentes del pecado harán su mar. Gloria a el que tiene mando sobre todo vendaval. Nos libra cual el ave, de la trampa se libró, de los lazos del malvado con poder ya destrozó. En su nombre la esperanza de su pueblo firme está. A su nombre demos gloria, en la tierra reinará. Amén. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, cantemos finalmente el himno como el siervo clama por las aguas. Y si usted ha venido con alguna necesidad, haga de este himno su oración. Como el siervo clama, por aguas mi alma anhela, Señor. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de amor. Fuerza, escudo eres para mí, reposa mi espíritu siempre. En mi corazón anhelo alabarte solo a ti.
Cristo, tú eres mi amigo y aunque eres Rey, yo te amo sobre todo eres para mí, goza mi espíritu. En mi sino solo a ti. Rindo mi vida para siempre a ti, Señor. Esa es toda en mi corazón, en mi corazón, eso. Bien. Y el Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a tener, hermanos, la oración de confesión e intercesión. Y le voy a pedir a mi hermano Moisés Bárcenas que pase aquí al frente para que él tenga a su cargo esta oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios, pidiéndole que, de acuerdo a como hemos estado en esta semana, seguramente en algunas ocasiones nuestra conciencia nos dice que no hacemos lo correcto y bueno, el abogado tenemos delante de Dios para con nosotros a su Hijo Cristo Jesús. En esta fe vamos a orar a Dios por esa confesión y perdón. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos ofreces, que tú nos permites, Señor, reunirnos en este templo, Señor, con el único propósito, Señor, de adorarte, de reconocer que solo tú eres Dios y que todo lo puedes. Señor, en esa fe, en esa confianza, Señor, sabemos que en donde quiera que estamos, en donde quiera que nos movemos, en el trabajo, en la casa, Señor, estamos expuestos a cometer pecados delante de ti. Sabemos que no somos perfectos, Señor, que solamente tú lo eres. Pero Señor, que gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino, Señor, a ofrecernos perdón por todo aquello que hacemos mal, podemos acercarnos a ti, Señor, en esa confianza de que tú, Señor, corregirás, Señor, que tú perdonarás todo aquello que no hemos hecho bien. Te damos gracias, Señor, porque esa confianza solamente viene, Señor, cuando nos acercamos a ti con arrepentimiento, Señor, y confesando que hemos hecho alguna cosa que no es correcta. Te damos gracias, Señor, por esa confianza. Y te pedimos, Señor, que nos sigas protegiendo, que nos sigas cuidando en esa semana que viene. Todo te lo pedimos, Señor, confiando en que el Señor Jesucristo está delante de nosotros, Señor, para facilitarnos y para darnos el perdón que Él nos prometió. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a continuar unos momentos más de pie, hermanos, y vamos a tener una lectura bíblica alternada. Y le voy a pedir que busquemos en el libro de Hebreos 7. Y vamos a leer de una forma alternada de los versículos del 1 al 28. Hebreos 7,
de una manera alternada de los versículos del 1 al 28. O sea, vamos a leer todo el capítulo 7. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente forma: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Sí, pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque él recibió el pueblo del rey. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Pues se da de testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mujer es esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro el Señor, yo no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a dar oportunidad para que los niños salgan a sus clases.
Y vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos, para poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder en este tiempo de adoración a tu nombre, abrir tu palabra y recibir, Señor, tu enseñanza para nuestras vidas, tanto en la vida de los niños, Señor, en su clase, como también en nosotros, jóvenes y adultos. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, Señor. Nos ponemos en tus manos para que el que habla como los que escuchan, Señor, seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y cada uno podamos recibir, Señor, el alimento que tu palabra es para nuestras vidas. Señor, habla a cada uno de nosotros, a nuestras mentes y a nuestros corazones, y dispón nuestra voluntad, Señor, para obedecer la tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos nuestra reflexión en el libro de Apocalipsis, y de manera particular, hermanos, estamos viendo el capítulo número 1 de Apocalipsis. Y debo reconocer, hermanos, que aunque no era mi intención detenerme tanto en este capítulo, básicamente era como 2 o 3 mensajes a lo mucho, en la medida en que pues uno está estudiando, meditando en la palabra de Dios, pues van surgiendo cosas que a veces no podemos simplemente pasar por alto, que necesitamos profundizar, necesitamos entender, porque son cosas importantes, hermanos, sobre todo en este libro, para poder comprender su mensaje. Y de manera particular en este capítulo, hermanos, en donde estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo se revela a sí mismo, revela su identidad, y Él es el emisor, digamos, de esta carta a las 7 iglesias, quien Juan escribe, digamos, como secretario, como testigo de las visiones, lo que él está viendo para poderlo enviar a las iglesias. Así que, hermanos, es sumamente importante para nuestra comprensión del mensaje de Apocalipsis, y sobre todo, hermanos, para el aprovechamiento espiritual, para nuestro aprovechamiento espiritual, que no solo identifiquemos lo que ya hemos identificado tan claramente, digamos, al que se revela y habla en esta carta, que es Cristo Jesús, nada más y nada menos, sino también que identifiquemos claramente el lenguaje, entendamos, mejor dicho, el lenguaje simbólico con el cual el Señor Jesucristo se está revelando a sí mismo. Porque estos símbolos, hermanos, tienen un propósito, tienen un mensaje que comunicar a la iglesia. Y si nosotros pasamos de manera superficial estos símbolos, nos vamos a perder de cosas sumamente importantes, ricas para nuestro entendimiento, no solamente de la carta, incluso de las escrituras por completo, y el aprovechamiento, como decía hace un momento, de nuestra propia vida espiritual. Y si bien, hermanos, quizá no podemos explorar y comprender exhaustivamente cada uno de estos elementos simbólicos, sí es muy importante que entendamos las ideas básicas que se nos transmiten por medio de ellos, para que a partir de ello, en nuestra propia reflexión personal, podamos ir conectando lo que la Escritura nos dice al respecto, y poder entonces ser enriquecidos por medio de la lectura, por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios de forma más personal. De lo contrario, hermanos,
pues solamente se convertiría la predicación o incluso nuestro estudio en un ejercicio meramente intelectual, o en una exposición simplemente retórica de palabras, pero no tendría realmente aprovechamiento espiritual para nuestras vidas. Y creo que lo que el Señor está diciendo en su palabra es para nuestro aprovechamiento espiritual. Así que hemos llegado, hermanos, a Apocalipsis 1, versículo 13, y ahí nos hemos detenido y hoy nos vamos a seguir deteniendo en este versículo, que dice de la siguiente manera: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El apóstol Juan, hermanos, continúa describiendo la visión sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien aquí identifica como el Hijo del Hombre, que ya hemos reflexionado el domingo pasado su significado. Después de haber descrito, hermanos, Juan, la posición en la que vio al Señor Jesucristo, digamos, en medio de su iglesia, y este título extraordinario mesiánico, Hijo del Hombre, ahora Juan se centra en describir la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa apariencia, pues básicamente se describe del versículo 13 hasta el versículo 16. Y podemos ver que en esos versículos, el versículo 13 se centra en la apariencia física, digamos, externa de Jesucristo, en sus vestidos. Y después del versículo 14 al versículo 16, el apóstol Juan se centra en la apariencia física de nuestro Señor, en su propio cuerpo y en las cosas que Él tiene en sus manos. Hoy, hermanos, vamos a meditar solamente en el versículo 3 en cuanto al ropaje de nuestro Señor Jesucristo, la apariencia en cuanto a sus vestiduras. Así que, hermanos, dice este versículo, vuelvo a leer esta parte, dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Podemos imaginar, hermanos, este ropaje, que podríamos presentar quizás también alguna imagen que nos hiciera más fácil nuestra imaginación, pero básicamente, hermanos, es una túnica larga, blanca, que portaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y que llevaban precisamente un cinturón para ceñir sus lomos, como dice la palabra, sus pechos, o incluso lo podían usar a nivel de la cintura también. Y esta descripción, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, semejante a la de un sacerdote, como lo hemos visto en Hebreos capítulo 7, que hemos leído ya, es una descripción sorprendente. ¿Por qué? Hebreos dice que el Señor Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví, de donde venía el sacerdocio. Y sin embargo aquí se presenta como un sacerdote. El Señor Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá, que no tenía relación con el sacerdocio. Entonces, ¿de dónde viene este sacerdocio de pronto con el cual se identifica nuestro Señor Jesucristo? Hebreos lo aclara y él dice: su sacerdocio no viene ni de Leví, no viene de Aarón. Ese sacerdocio tenía su propósito, pero era imperfecto. Era solamente un símbolo, era una señal del verdadero sacerdocio que había de venir en Cristo Jesús. El verdadero sacerdote, el cual es sacerdote según el orden, dice, de Melquisedec. Aquel que no es descendencia de Abraham. Interesante. Y sin embargo, que fue prometido por medio de la descendencia de Abraham. Porque Cristo Jesús es simiente de Abraham, es la simiente de Abraham. Pero
había sido ya representado previamente a Abraham a través de este sacerdote, rey de Salem, rey de paz, en Melquisedec, de quien dice Hebreos no se tiene registro alguno de dónde es, quiénes fueron sus padres o su descendencia. No se sabe nada más. Y dice Hebreos, esto nos habla de alguien, está apuntando a alguien mayor que el mismo Abraham. Está apuntando a nuestro Señor Jesucristo, al eterno, al alfa y la omega, que ya el apóstol Juan ha identificado, bueno, a quien, por medio de quien el Señor Jesucristo se ha identificado con Juan cuando él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Así es como se identifica el Señor Jesucristo, y corresponde a la identificación que hace el libro de Hebreos capítulo 7 con respecto a Melquisedec, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, del Dios eterno, pero que se revela a sí mismo no solamente en medio de la iglesia, la cual está simbolizada por los 7 candeleros, sino que él mismo se representa como un sacerdote. Y hermanos, esto debe llamarnos mucho la atención. De hecho, esta descripción, hermanos, es semejante a la visión gloriosa que también Daniel tuvo en respuesta a sus ayunos y oraciones en el capítulo 10, versículo 5. Hemos estado refiriéndonos al libro de Daniel con respecto a esta visión de Juan, porque tiene una conexión, es importante para nuestro entendimiento. Y dice Daniel 10:5: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Ufas. Ufas era una región como Tarsis en donde se producía oro. Dice, este oro era bueno, era especial. Pero básicamente está describiendo Daniel al Hijo del Hombre, a Jesucristo, de la misma manera en que lo está describiendo Juan. Podríamos pensar, hermanos, que básicamente están viendo a la misma persona, o de alguna manera una visión semejante, no la misma visión, pero sí una visión muy semejante, en la cual Cristo Jesús se reveló en el Antiguo Testamento a Daniel, y ahora se está revelando en el Nuevo Testamento por medio de Juan. Así que tanto lo que vio Juan, hermanos, como lo que vio Daniel corresponden a la descripción del ropaje que Dios mismo diseñó y ordenó y mandó elaborar para vestir al primer sacerdote, en este caso Aarón. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. Y dice el capítulo 28 al inicio que el propósito era honrar y hermosear el sacerdocio de Aarón. Honrar y hermosear el ministerio sacerdotal de Aarón. Distinguirlo del resto de los demás ministerios, del resto de las demás funciones. La ropa entonces larga y ese cinto de oro eran elementos distintivos en el ropaje sacerdotal, que reflejaban, hermanos, santidad, distinción de su ministerio sacerdotal como mediadores, hermanos, entre el pueblo de Dios y su Dios. Esa era la función de un sacerdote, ser un mediador. El sacerdote era el que ofrecía los sacrificios, el que ofrecía las ofrendas, el que ofrecía las oraciones a Dios. Obviamente sus sacrificios eran provistos y esas ofrendas por el pueblo. El pueblo las traía a los sacerdotes y los sacerdotes
las ofrecían, las dedicaban a Dios. Eran intermediarios entre el pueblo y Dios. De la misma manera en que los profetas eran intermediarios entre Dios y los hombres. Dios hablaba a su pueblo a través de profetas, como lo hizo con Moisés y con muchos otros después de él. Y así que, hermanos, aquí el Señor Jesucristo se está revelando en su oficio sacerdotal. Nosotros, hermanos, entendemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió 3 oficios. El oficio de profeta, porque Él vino a hablar al pueblo de Dios, pero ya no solamente en nombre de Dios, sino como Dios mismo. Jesucristo cumple un oficio sacerdotal porque Él vino a ofrecer a Dios un sacrificio en nombre de su pueblo, a sí mismo como sacrificio, como cordero, sin mancha. Vino para interceder, para orar por su pueblo, y lo sigue haciendo, hermanos. Y Jesucristo cumple un oficio real, como rey. Y el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Rey de reyes, Señor de señores, ante quien, dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Así que esos son los 3 oficios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cumple, pero que ya en el Antiguo Testamento existían. Existían los profetas, existían los sacerdotes y existían los reyes. Pero todos estos eran formas imperfectas por medio de las cuales el pueblo se relacionaba con Dios. Y que señalaban al único perfecto, profeta, sacerdote y rey, que es nuestro Señor Jesucristo, y que fuera de Él nosotros no necesitamos más. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos nosotros ser salvos que en el nombre de Cristo Jesús, y eso es posible porque Él ha perfeccionado lo que antes de manera imperfecta se ejemplificaba, se tipificaba, pero Cristo Jesús ha venido a ser el cumplimiento perfecto de todas esas cosas. Por eso no tenemos más rey que Cristo, no tenemos más sacerdote que Cristo, no tenemos más profeta que Cristo. Este es un gran distintivo, hermanos, del cristianismo. Por eso somos cristianos. Porque podemos ver en Cristo Jesús el cumplimiento de todas las cosas. Y poder no solamente nosotros quedar satisfechos en Él, Dios nuestro Padre ha quedado completamente satisfecho en Él. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cómo nosotros podríamos poner en el lugar de Cristo a algo más o a alguien más? Y por la lectura, hermanos, que ya tuvimos en Hebreos, debemos recordar que el sacerdocio en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto era eso, un tipo y una sombra del verdadero sacerdote que había de venir en Cristo Jesús, quien como sacerdote según el orden de Melquisedec, no el de Aarón, no el levítico, nos representaría para ofrecer a Dios el sacrificio perfecto por medio de su propia sangre, para aplacar la ira de Dios, para expiarnos de nuestros pecados, para honrar la justicia de Dios y la santidad de Dios, y ofrecernos la salvación y todas sus bendiciones por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Hebreos
7, 27, 25 y 27, quiero volver a leer estos 3 versículos solamente. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. A los que por él se acercan a Dios. Es decir, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. Viviendo, dice, es decir, Cristo Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo siempre por su pueblo en su oficio sacerdotal. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, lo necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, el verdadero sacerdocio, que fue muchas veces representado en el Antiguo Testamento y que a final de cuentas quedó abolido, no solamente porque ya no había más lugar donde ofrecer sacrificios. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Y donde no hay templo, pues no se pueden ofrecer sacrificios. Sin embargo, hermanos, no fue por eso que quedó abolido el sacerdocio. No fue por eso que quedaron abolidos los sacrificios. Fue porque nuestro Señor Jesucristo mucho tiempo atrás los abolió, dando cumplimiento a través de sí mismo al sacerdocio, con el cual Él satisfizo las demandas de Dios en el nombre de su pueblo. Y es increíble, hermanos, que todavía hoy en día haya cristianos que piensan que tiene que ser nuevamente restaurado, reedificado el templo en Jerusalén, que tiene que volver a ofrecerse sacrificios, que tiene que restaurarse el sacerdocio y volver a llevar a cabo aquellas cosas que solamente eran, como dice Hebreos, cosas débiles, deficientes, imperfectas, que ya Cristo Jesús cumplió. Pero obviamente, hermanos, es porque no hemos entendido correctamente la palabra de Dios o la hemos entendido mal. La manera en cómo se ha entendido la Escritura, se ha explicado, ha sido errónea, pensando que Cristo Jesús no abolió tales cosas. Y ese no es el mensaje, hermanos, del nuevo pacto. Ese no es el mensaje de Hebreos. Y alguien podría decir, ¿y por qué entonces se está presentando el Señor Jesucristo como un sacerdote? ¿Acaso el Señor no quiere en esa restauración del nuevo templo y de los nuevos sacrificios, Él ser nuestro sacerdote? Sí, ¿para ofrecer qué? ¿Para ofrecer machos, cabríos? ¿Cosas que lo representaban a Él? No, dice Hebreos, Él ya ha sido ofrecido una vez y para siempre. No tenemos por qué estar anhelando lo que ya Cristo cumplió. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús se presenta como ese sacerdote? Porque ese es su oficio. Porque Él quiere que nosotros lo conozcamos y lo identifiquemos y confiemos completamente en Él como nuestro sacerdote. Como aquel que
que sigue intercediendo por nosotros y cuyo sacrificio sigue siendo eficaz para nuestras propias debilidades. También Hebreos lo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Él es empático, Él sabe las cosas con las que nosotros estamos luchando. Y Él ha hecho provisión para esas debilidades a través de sí mismo, enfrentando nuestras debilidades en sí mismo, superando las tentaciones, obedeciendo perfectamente las demandas de la ley y satisfaciendo, hermanos, la justicia de Dios con su propio sacrificio. No solamente tenemos en el Señor a alguien empático, sino verdaderamente alguien eficaz para todo lo que nosotros necesitamos. Es ahí donde nuestros ojos tienen que estar puestos, nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Así que, hermanos, en la visión de Apocalipsis, Juan vio a Jesucristo como el Rey Mesías, llamado el Hijo del Hombre, pero vestido semejante a un sacerdote glorioso que ha cumplido y sigue cumpliendo su ministerio eterno como Rey y sacerdote, gobernando, intercediendo en favor de su iglesia, de su pueblo. Recordemos que la iglesia original a la cual es dirigida la carta de Apocalipsis es una iglesia atribulada, debilitada, perseguida. Y esta habría de ser la marca, hermanos, de la iglesia a lo largo de la historia. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros todavía no estamos padeciendo ese tipo de persecución. Pero si llegara a suceder, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, y que debemos de imitarlo a Él, como dice mismo Hebreos 12, el cual, con los ojos puestos en la gloria venidera, asumió la tribulación de su propio sacrificio. Dice Hebreos, para que nosotros también, como Cristo Jesús, no nos descansemos, no nos cansemos hasta desmayar, sino que nos levantemos en medio de nuestras circunstancias y le sigamos. No retrocedamos. No dejemos de hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer en este mundo como luz, como sal de la tierra, como candelero en medio de la oscuridad. No hay tribulación, no hay circunstancia adversa en la vida de la iglesia que le va a impedir hacer su labor. Porque Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está ministrando a su iglesia, cuidando a su iglesia, guiando a su iglesia. Y porque Él ha vencido, también ha vencido su iglesia. Pero nosotros no vamos a poder tener este sentido de victoria, hermanos. Una victoria real, no meramente, hermanos, motivacional. Mi propósito no es que usted salga motivado porque le estoy diciendo usted puede y échele ganas. Todo lo contrario, en nuestras fuerzas no lo podemos, pero tenemos a Cristo Jesús, quien es todopoderoso, con el cual nosotros estamos unidos. Y por eso dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no significa que usted no va a pasar aflicción, sino que esas aflicciones no le van a derrotar, no le van a destruir. Sean aflicciones del cuerpo muy personales, emocionales, psicológicas o como usted le quiera llamar, o sean meramente circunstancias externas. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ese Señor que está con nosotros no es un sacerdote débil.
No es un sacerdote semejante a los sacerdotes levíticos o arónicos. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Aarón? Consumidos por el fuego. Demasiado confiados en sí mismos, pensando que ellos podían hacer las cosas en sus propios términos. Y el Señor los mató. Eso es lo que somos, hermanos. En nosotros mismos somos débiles. Sin embargo, Cristo está por nosotros como un sacerdote real, poderoso, suficiente, perfecto. Y esto implica, hermanos, que entonces no hay pecados, no hay debilidades, no hay circunstancias, tribulaciones, amenazas, ni cualquier otra cosa dentro o fuera de mi vida, dentro o fuera de la iglesia, sobre las cuales Cristo Jesús no tenga gobierno y no tenga cuidado. Pues Él es nuestro sacerdote real, quien se ha revelado a sí mismo de esta manera para que nosotros le veamos, le conozcamos y confiemos en Él. El llamado de Apocalipsis es un llamado a la confianza en Cristo Jesús. Es un llamado a la esperanza que tenemos en Él, al gozo incluso en medio de todo lo que sucede en Él. La imagen, hermanos, aquí de la vestidura o ropas es algo que se repite en Apocalipsis más o menos como 17 veces, pero solo en 2 ocasiones, hermanos, se usa para referirse directamente a la apariencia de Cristo, al ropaje de Cristo. Una es esta, Apocalipsis 1:13, y la otra es Apocalipsis 19:13, que dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan no está usando y a él no se le está revelando este nombre por casualidad. Juan también había descrito a Jesucristo en su evangelio como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Cristo Jesús, ese que fue encarnado, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Ahora se presenta en estas revelaciones, dice, con ropas teñidas de sangre. ¿Sangre de quién? ¿Sabe que los sacerdotes se ensuciaban sus ropas por los sacrificios que ellos tenían que ofrecer? Sus ropajes tenían que ensuciarse de sangre, pero no era sangre suya. Era sangre de los animales que ellos ofrecían. Y cuando llevaban esa sangre y la rociaban sobre el propiciatorio, obviamente también se salpicaban. El sumo sacerdote era el único que podía hacer eso una vez al año, entrar al lugar santísimo para ofrecer la sangre por expiación de los pecados de su pueblo en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Y aquí se nos presenta a Jesús también, dice, no solamente vestido de manera sacerdotal, como un sumo sacerdote, sino manchado sus ropas con sangre. Pero no es la sangre de nadie más, es su propia sangre. Él es sacerdote y Él es sacrificio. Y lo que se destaca aquí es que su nombre, dice, es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, poderosa, viva, verdadera, eficaz, en la que nosotros podemos confiar y descansar, que Él no miente. Hermanos, en estas 2 imágenes que se nos presentan en Apocalipsis 1:13 y 19:13, las vestiduras de Cristo hacen referencia precisamente a su oficio sacerdotal y sacrificial. Las demás ocasiones restantes, hermanos, porque dije que eran como 17, en que se habla de vestiduras o ropajes, hermanos, se usa para hablar de las vestiduras de la iglesia. Porque aquí nosotros podemos preguntarnos, ok, pastor, ya entendí el punto, que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cual tenemos que confiar.
¿Tiene que ver eso algo más allá conmigo que solamente poner mi fe en Él? Claro que sí, hermanos. Tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nuestro propio ropaje y con nuestro propio oficio. Y eso es lo que quiero que veamos a continuación, hermanos. En estas diversas ocasiones, hermanos, en que se habla de los ropajes, tienen que ver con la santidad con la cual la iglesia es vestida por Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que veamos los ropajes o las vestiduras de la iglesia, no solamente las de Cristo. La visión de las vestiduras de Cristo como sacerdote deben brindarnos, hermanos, una visión no solo de quién es Cristo Jesús para nosotros, sino de cómo Cristo también ve a la iglesia. Es decir, hermanos, de lo que nosotros somos y hacemos como la iglesia de Cristo. Porque ahora, hermanos, estamos unidos inseparablemente a Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cual está vestido con los mismos ropajes sacerdotales de Cristo. No podemos simplemente ver a Cristo como alguien aparte de nosotros. También tenemos que verlo en su relación directa con lo que nosotros somos y con lo que a nosotros nos toca hacer, con nuestra identidad y con nuestra misión en este mundo. Las vestiduras de Cristo, hermanos, como sacerdote real, también son las vestiduras de la iglesia, con las cuales Cristo ha vestido a su iglesia. Él nos ha compartido su propio ropaje sacerdotal, no para que nosotros ofrezcamos expiación por nuestros pecados, pero sí para que cumplamos un oficio sacerdotal, intercesor en este mundo, ofreciendo como sacerdotes de Dios a Cristo Jesús, ofreciendo como sacerdotes de Dios, como mediadores en este mundo, a Cristo Jesús, el Cordero, sin mancha, el sacrificio eficaz que el mundo necesita y que el mundo no va a poder conocer si nosotros como cristianos, como iglesia vestida del sacerdocio de Cristo, no lo ofrecemos. Hermanos, si Cristo es el eterno Rey sacerdote, entonces la iglesia no solo ha sido redimida por Cristo, sino que también la iglesia ha sido revestida de Él y está unida a Él. Por lo tanto, a la iglesia se le ha concedido una vestidura y un ministerio real y sacerdotal de parte de Dios. Y hermanos, esto es lo mismo, no lo digo yo, lo dice el mismo Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vea lo que dice ahí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre como sacerdote, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura que nuestra redención, nuestra salvación, el haber sido expiados, lavados por la sangre de Cristo Jesús, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios, para ministrar a Dios, para servir a Dios y para también ministrar al mundo en nombre de Dios. Tenemos, hermanos, un sacrificio que ha sido ofrecido y que el mundo necesita no solamente conocer, sino recibir para expiación de sus propios pecados.
Esta identidad, hermanos, de los creyentes como reyes y sacerdotes llegó a ser una realidad gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, cuyos beneficios los recibimos mediante la fe en Él, tal como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, que voy a leer. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo, escuche esto, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Y hermanos, Efesios capítulo 2, versículo del 6 al 7 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nosotros estamos representados en Cristo porque estamos unidos a Cristo y porque estamos revestidos de Cristo, hermanos. Tiene total sentido lo que dice Juan cuando dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ese es nuestro oficio. Esa es nuestra posición delante de Dios y delante de los hombres. Esto no es una cuestión de que tú eres valioso porque eres valioso en sí mismo. No, tú eres valioso, tú eres valiosa porque Cristo Jesús te ha hecho lo que tú eres. De eso es lo que decía Pablo: por gracia soy lo que soy. En la vida del cristiano, hermanos, cuando aprendemos a vernos como Cristo nos ve y aprendemos a poner nuestros ojos en su obra aplicada a nuestras vidas, no debe de haber estos problemas de autoestima, ¿no? De sentirnos que no valemos, que no somos nada, que no somos nadie. Habrá gente que así lo piensa, hermanos. Habrá gente que trate de estigmatizarle. Pero aquí el único que nos da identidad y el que nos juzga es el Señor. Y Él nos ha dado una identidad que nadie en este mundo le puede dar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos, al llamarnos hijos de Dios, sus hijos, su descendencia, su sacerdocio, sus reyes, bajo los cuales, o por medio de los cuales, mejor dicho, Él está gobernando en este mundo. Nosotros somos el reino de Dios y nosotros debemos de estar buscando precisamente hacer la voluntad de Dios, buscar su reino y su justicia en todo lo que somos, en todo lo que hacemos en este mundo. Esa es nuestra posición, ese es nuestro oficio. Aquí no estamos para agradarnos a nosotros, estamos para agradar a aquel que nos tomó. Como dice también el apóstol Pablo, como por soldados. Para presentar defensa, combate en contra de las acechanzas del enemigo, en contra del mundo y de todo aquello que se revela en contra de Cristo. Mis amados hermanos, si tú puedes creer y si tú puedes honrar a Jesucristo como tu eterno Rey y sacerdote celestial, entonces también debes creer y honrar lo que Dios ha hecho de ti como su Rey y su sacerdote terrenal, en medio de quienes Él desea ser glorificado en este mundo. La iglesia, como el cuerpo cuya cabeza es Cristo, cumple los mismos ministerios de Cristo.
estableciendo el reino y la justicia de Dios e intercediendo por la humanidad pecadora al ofrecer a Cristo Jesús como único sacerdote y rey que el mundo necesita. Podemos ver, hermanos, que reconocer que Jesucristo es nuestro sacerdote no es algo que simplemente me beneficia de manera personal, directa, sino que también me demanda, me llama, me envía. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos el día de la resurrección. Como el Padre me envió, así yo os envío. La iglesia de Cristo es una iglesia constantemente llamada y enviada, llamada a congregarse, a reunirse en torno a su sacerdote real, que es Cristo Jesús, y a la vez enviada en medio de este mundo para cumplir nuestro oficio, para traer el reino de Dios y su justicia ahí donde Dios nos ha colocado, ejerciendo los dones, los talentos, los ministerios, los oficios, los roles. Qué importante es eso en nuestra vida. Mi rol como padre, mi rol como madre, como esposa, como esposo, como hijo. Ahí el Señor está estableciendo su reino y su justicia. Hermanos, somos y cumplimos una misión real y sacerdotal de parte de Dios en el mundo, aún en medio de nuestras debilidades y de nuestras tribulaciones, porque no se trata de lo que nosotros somos por nosotros mismos, sino de lo que Cristo es en nosotros. Por lo tanto, si como Cristo ofreció su vida en rescate por la nuestra, como sacerdote y sacrificio, ahora la iglesia está llamada a entregarlo todo para llevar y ofrecer a Jesucristo al mundo hasta lo último de la tierra. Nosotros somos y tenemos, hermanos, lo que el mundo necesita para su salvación, al eterno y real sacerdote que es Cristo Jesús. Hermanos, hay algunos dichos de sabiduría popular como estos que dicen: como te ven, te tratan. Las apariencias engañan. Para ser hay que parecer, ¿no? Y cosas así. Son expresiones, hermanos, que dependiendo del contexto en el que se digan, reflejan ciertos estándares de cómo nosotros solemos valorar, juzgar y reaccionar ante las percepciones de las cosas que tenemos, de las mismas personas. Y esas percepciones, como lo dicen esos mismos dichos, pues pueden estar erradas, pueden ser verdaderas o pueden estar erradas, pueden ser falsas. Por ejemplo, hay personas que les gusta o quisieran, si pudieran, vestir de ciertas marcas, de ciertos diseños, de ciertas modas, porque desde su punto de vista la ropa genera o refleja un estatus, ¿verdad?, ante la sociedad. Hoy en día está de moda, ¿no?, las marcas. Y quiero aparentar, ¿no?, un estatus o un prestigio que probablemente no tengo. Interesantemente, y luego pasan a los grandes millonarios, ¿no?, del mundo, que no se visten necesariamente con grandes marcas. Por eso los dichos. A veces queremos ser tratados de una manera, pues quiero verme de una cierta manera para ser tratado así. O las apariencias engañan. Pero hermanos, ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de la apariencia de Jesús, y en particular de su vestidura, nos damos cuenta que Él no quiso aparentar lo que no es para reflejar un estatus que Él no tiene. Lo que quiso Jesucristo al presentarse a sí mismo de esta manera
es comunicar por medio de su vestidura, de su apariencia en general, lo que nada más y nada menos Él es en realidad. Y lo hizo no porque Él necesitara ser elevado en su egocentrismo. Él no es así. Él no tiene que demostrar nada a nadie para sentirse bien consigo mismo, para ser honrado y glorificado. Cristo quiso revelar su imagen gloriosa porque nosotros, los que lo vemos, somos los que necesitamos conocerlo, aprender de Él, humillarnos, reconocer lo que Él es como nuestro supremo sacerdote y rey, pero también para que reconozcamos lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos en el mundo. Que la verdadera vestidura con la cual nosotros tenemos que vestirnos y enorgullecernos no son las marcas de los diseñadores. Diría Pablo, son las marcas de Cristo. Eso es lo que decía Pablo a los Gálatas. Yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Es decir, los golpes, las vejaciones, los maltratos que también Cristo padeció. Él mismo estaba dispuesto a sufrirlas, a vestirse de Cristo, no solamente de sus beneficios, sino incluso de las consecuencias por profesar su fe en Cristo. Y ambas cosas, hermanos, eran gloriosas. Ambas cosas son lo que honran y glorifican a nuestro Señor. Se podría decir, para los creyentes en Cristo, en un sentido espiritual, por supuesto, que Él vino a imponernos moda. Cristo Jesús vino a imponernos moda, vino a marcar tendencia en cuanto a lo que nosotros debemos de ser y hacer como cristianos. Para eso Él quiere que nosotros nos vistamos como, no solo como Él está vestido en el sentido simbólico, sino que nos vistamos de Él en un sentido real, espiritualmente hablando. Eso es claramente una realidad, es una verdad, es una posibilidad. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el resto del libro de Apocalipsis. Quiero citar algunos versículos para concluir, hermanos, de las vestiduras de las cuales les dije que se hablaba en Apocalipsis, pero que son aplicadas no a Cristo, sino a la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado y fuego. Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo: que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también dice que también habían de ser muertos como ellos.
Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y finalmente, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mis amados hermanos, las vestiduras blancas con las cuales es vestida la iglesia y con las cuales nosotros necesitamos ser constantemente revestidos son las vestiduras de la justicia y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Esas vestiduras tienen un alto costo que nadie podía pagar ni falsificar. Así como se falsifican las vestiduras y las ropas de marca. Las vestiduras de Cristo son incosteables e infalsificables. Y lo hermoso es que el Señor nos las ofrece gratuitamente para que, como el resto de lo que dice Apocalipsis, nosotros no seamos hallados desnudos, sino revestidos de Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso ya es una realidad presente, no solamente algo futuro. Yo no sé en dónde esté puesta tu confianza, en dónde esté puesto tu valor, tu ambición en este mundo. Pero si no está puesta en Cristo, el resto de las cosas no valen de nada, se envejecen, se corrompen. El único vestido que nosotros necesitamos y que permanece por la eternidad es el vestido glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con el cual Él se reveló a su iglesia, con el cual Él ha amado a su iglesia como nuestro sumo sacerdote, ha redimido a su iglesia y con la cual ahora también está vistiendo a su iglesia para que también nosotros cumplamos una labor sacerdotal en este mundo. Ese es el énfasis también, hermanos, de la Reforma Protestante, donde el sacerdocio ya no es una élite. El sacerdocio ya no le pertenece a una élite, a un clero. El sacerdocio es universal para todos los santos, es universal para todos los creyentes, para que podamos nosotros en el nombre de Cristo ministrar a Cristo, servir a Cristo, glorificar a Cristo. ¿Estás cumpliendo tu llamado sacerdotal? ¿Estás vestido de Cristo? Si somos vestidos de Cristo, entonces también, hermanos, somos llamados a cumplir nuestro ministerio cristiano como sacerdotes de Cristo para Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más reflexionar en tu palabra, Señor.
Gracias por mostrarte, Señor, a nosotros de manera semejante, gloriosa, como quisiste, Señor, revelarte a tu iglesia en ese ropaje sacerdotal, para que nosotros, Señor, te podamos conocer, para que nosotros podamos confiar completamente en ti, pero también, Señor, para que podamos asumir los beneficios de tu sacerdocio, los beneficios de tu obra redentora y el llamado, Señor, de la misión a la cual tú, Señor, nos estás enviando como redimidos, para también, Señor, como bendecidos, para también ser de bendición y para poder llevar el mensaje de redención, que es el Evangelio, en todas partes. Señor, perdona, Señor, nuestras deficiencias y renuévanos, Señor, en nuestro compromiso para asumir el llamado que tú nos haces a través de tu palabra. Queremos honrarte, Señor, y queremos agradarte solamente a ti. Úsanos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el llamamiento al ofertorio lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7, que dicen: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para la colecta de ofrendas y diezmos. Mientras nuestros hermanos diáconos pasan, estaremos entonando el himno 187, Dicha grande es la del hombre. Es la del hombre cuyas sendas rectas lejos de los pecadores, lejos de la tentación, a los malos consejeros juega porque en el mal huye de la burladora gente impía e inmoral. Antes de su ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes sin de y hojas que perennes son. Cuando empieces prosperado, tu ganadero es muy diversos resultados sacándose cada quien, pues los lanza como el campo en ciclones de molinos que anillones destruyó.
Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Santísimo, hemos de agradecerte, Señor Dios, infinitamente porque tú nos permites, Señor, por tu santa y bendita voluntad, llegar hasta estos momentos, Señor Dios, en tu casa de oración, participando, Señor Dios, en ese culto que se preparó, Señor, para la honra y gloria de tu nombre santo. Y ahora hacerlo, Señor, que tu pueblo aquí reunido ha entregado sus ofrendas y sus diezmos, Señor Dios, parte de lo mucho que tú les das. Y de esta manera, Señor, agradecerte las bendiciones que derramas en sus vidas, en sus mesas. Gracias, Padre Santo, y permite que estos elementos puedan ser usados, Señor, y administrados inteligentemente, Señor, para tu obra, Señor. Gracias por ello, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los avisos están en los boletines. Únicamente recordarle a nuestras hermanas este próximo fin de semana, del 17 al 20 de marzo, la convención de femeniles en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, allá en la Unidad Nacional. Es viernes, sábado y hasta el lunes creo que termina esta convención. Entonces, invitarles a las hermanas que puedan asistir, pues, en esta iglesia. Vamos a tener la bendición pastoral, oración final y la bendición pastoral, hermanos, y nos despedimos de la casa de nuestro Dios con el corito de Jesús, la inmensa gracia. También, hermanos, recordarles, si usted tiene la oportunidad de poder donar artículos de despensa, todavía hay algunos espacios disponibles en la lista que se encuentra ahí en el atril a la entrada del templo. Esta despensa se estará entregando el último domingo del mes de marzo. Y pues gracias a quienes se han estado apuntando también, hermanos. Muchas gracias. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición que nos has dado en este día de poder encaminar nuestros pasos hasta este lugar, Señor, para adorarte. Señor, queremos salir de este lugar bendecidos, Señor, descansados espiritualmente en ti. Así que, Señor, esto es algo que solamente tú no lo puedes dar. Gracias por recibirnos en tu presencia y gracias también, Señor, por enviarnos para cumplir tu voluntad. Bendícenos, Señor, para que podamos cumplir tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De Jesús la inmensa gracia. De Jesús la inmensa gracia y del Padre el vasto amor, en nosotros ya descanse de su Espíritu el favor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.